Muy bien, mis hermanos, una feliz noche a todos, los estamos saludando. Vamos a iniciar entonces en esta noche con la clase de adiestramiento en evangelismo, que la hemos titulado de esa manera, ¿verdad? Confrontando a los que defienden lo indefendible. Hemos hecho una primera parte. Quisiera que mis hermanos sepan que en esa primera parte, pues escuchamos ya un video donde se presenta por parte, por parte de un falso pastor acá en Colombia. Es un discurso que se maneja casi a nivel mundial, ¿cierto? Por eso lo tomamos como ejemplo. Personas que le hacen creer a la gente que fuera de la iglesia adventista no hay salvación, siguiendo el mismo modelo papal de la iglesia católica, de que fuera de su santa madre iglesia no hay salvación, haciéndole creer que la iglesia adventista es la iglesia de Dios y haciéndole creer que ese barco no se va a hundir. Bueno, ya estuvimos comentando el video, estuvimos presentando muchas citas de la manera en cómo Pablo confrontó a los apóstatas de la época y cómo nosotros también debemos aprender a confrontar a estas personas para poder ayudarlas y ayudar a otros que son seguidores de ellos, ¿cierto? Que están siendo llevados a la destrucción, al error, al engaño. Están subidos en ese tren cuyo maquinista es Satanás y cuyos ayudadores son todos aquellos que se ponen de parte del enemigo para enseñar mentiras, para enseñar el error. Hoy, hermanos, vamos a continuar revisando, ¿cierto? Algunos aspectos adicionales de lo que nosotros estuvimos revisando esta noche. Nuestra hermana Daisy nos saluda a todos. Hermana Daisy, desde Perú, el Señor la bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente a los hermanos. Eh, bueno, hermanos, en la clase pasada identificamos que el mayor problema que se presenta aquí con este señor, Luis Enrique Arango, ¿cierto? El mayor problema que se presenta allí es precisamente que se presenta un texto fuera de contexto y eso da origen a muchos errores, a todos los errores que se presentan ahí. Que se toma un texto fuera de contexto. Entonces, eso lleva a tener un falso concepto de lo que es iglesia, ¿cierto? Un falso concepto o un concepto errado de lo que es el verdadero Cristo y se termina, ¿cierto? Se termina apoyando el error católico de que fuera de la iglesia adventista no hay salvación porque se le atribuye a la iglesia adventista de una manera equivocada el símbolo de una embarcación y basados en una cita que está en Joyas de los Testimonios, tomo 2 página 216 y 217. Y también está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5 página 539 y 540. Basados en ese pasaje de un sueño impresionante que la hermana White tuvo, pues se toman algunas frases y como esta, ¿no? Este barco nunca se hundirá. Pero ya vimos que no tiene nada que ver con la enseñanza de lo que es la verdadera iglesia. En ninguna parte del pasaje se compara a a la iglesia verdadera o a la iglesia pura con una barca. No se compara al capitán de esa barca con Cristo. Es un sueño que la hermana tuvo donde miró a un hermano, ¿cierto? En una situación de angustia, en una tentación de la incredulidad. Hoy vamos a seguir, hermanos, analizando esa parte, ¿sí? Estas partes, porque hay algunos aspectos que necesitamos revisar, ¿sí? Necesitamos revisar. Voy a recordar un pedacito del video y quiero que mis hermanos escuchen y opinen, ¿sí?
Quiero que por favor escuchen, opinen y vamos a seguir analizando el asunto. Hoy vamos a ver unas citas bien importantes. Las vamos a revisar, o sea, las vamos a presentar porque estamos en una clase y se necesita presentar algunos argumentos para derribar ese concepto falso que ellos, los corporativos, tienen de iglesia. Queremos presentar unas evidencias bien importantes, hermanos. En la parte que ustedes van a escuchar del video, van a escuchar decir que la iglesia adventista es indestructible, que ese barco no se va a hundir, porque Cristo está en esa iglesia. Y si Cristo está, Él es el que lleva el timón, Él es el que está dirigiendo, y como Cristo está dentro de esa iglesia, entonces nadie la va a poder destruir. Pero vamos a presentar evidencias donde, noten eso de importante, vamos a recordar que Cristo abandonó el templo del sistema apóstata. Y hay una cita que la vamos a compartir por primera vez, una cita que nuestro hermano Alejandro y nuestro hermano amado, nuestro hermano Miguel de Puerto Rico, por estos días, gracias a Dios, compartieron para demostrar que la profeta de Dios, la hermana Huay, cuando la iglesia adventista entró en apostasía, ella no volvió a participar de las reuniones de la conferencia general, se apartó de la conferencia general y ella ejerció el sostén propio. Es una cita valiosísima, porque muchas personas preguntan y dicen, bueno, pero si la hermana White denunció tanto la apostasía alfa y denunció allí a los pastores y denunció la apostasía y nunca se salió de la iglesia, dicen ellos. Nunca se salió. Ella denunció y nunca se salió. Entonces nosotros vamos a denunciar la apostasía y no nos vamos a salir porque ya ustedes conocen las citas fuera de contexto que ellos utilizan. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a escuchar como argumento. En esta primera hora vamos a escuchar ese argumento. Vamos a escuchar a los hermanos que identifican allí, qué opinan, y vamos a presentar las evidencias para contrarrestar ese concepto de iglesia que ellos tienen, pero queremos presentar también las evidencias de que Cristo abandonó el templo, abandonó a los dirigentes, se salió de ese sistema, así como salió Juan el Bautista, así como salió Saulo, así como salieron los discípulos, Nicodemo, y otros personajes de la Biblia, de la iglesia cristiana, que se apartaron del sistema judío y creyeron en Cristo y en su doctrina y en su grupo de sostén propio que él hizo y siguieron predicando como sostén propio, no dependiendo del sistema judío, porque el sistema judío, la iglesia de la época, se unió al Estado, se unió al paganismo, ¿cierto? Y persiguieron a Cristo, lo mataron y persiguieron a sus discípulos. Entonces vamos a entrar en materia, hermanos. Vuelvo y aclaro, es muy molesto escuchar a esta persona. Lo tenemos que hacer para identificar el error y tenerlo como prueba, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar unos minuticos allí donde solamente vamos a recordar esta parte, ¿cierto? A ver si, ok, aquí está. Bueno, vamos a ir al minuto 7. Vamos a ir al minuto 7 porque esa es la parte, lo anterior ya lo analizamos en la primera clase y si hay algún hermano que no estuvo en la primera clase, ahí está en nuestro canal el Remanente Mundial, el Remanente Historicista Mundial, ahí está grabado, ¿cierto? Ahí están las evidencias para que pueda desatrasarse. Entonces, vamos a escuchar un pedacito. No prevalecerán contra esta iglesia. ¿Qué significa? Bueno, podrán infiltrarla, podrán introducir abominaciones, falsos hermanos, espías, inclusive jesuitas, pero no la pueden destruir. Bueno, para
traer aquí a nuestra mente una comparación de la embarcación que estaba en medio de aguas muy agitadas, una tremenda tormenta. Tenemos un incidente literal en Marcos capítulo 4, versículos 36 al 40, y lo leo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca a Jesús. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Las olas estaban cayendo dentro de la barca. Si usted quiere, si tú quieres tener una información más detallada acerca de esta experiencia, lee el capítulo Calla, enmudece del deseado de todas las gentes. Las olas estaban cayendo dentro de la barca. Como el sueño que nuestra hermana tuvo es con una embarcación que está atravesando una tempestad y las olas están cayendo hasta, inclusive, hasta al puente de mando. En el puente de mando, ya vamos a ver la simbología, es obvio que hay que preocuparse, pero no hay que abandonar el barco. Jesús, al ser despertado, no les dijo: uy, vamos a arrojarnos al agua, o vamos a salir corriendo de aquí, o vámonos a buscar otra barca porque esto se hundió. No, él simplemente reprendió las olas. En la tipología, esto es muy bonito. Él va a acabar con todas esas abominaciones que han entrado en la iglesia cuando llegue la purificación de esta iglesia. Y el trigo y las cizañas sean separados por ocasión de la ley dominical, del aparecimiento o falsificación de la segunda venida que hará Satanás, la segunda venida de Jesús. Él va a falsificar la segunda venida de Jesús. Bueno, cuando venga la persecución, cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, bueno, esta iglesia será purificada. Y aquí en la tipología, Jesús reprende la tempestad y Jesús acaba con el problema y se hizo una grande bonanza. Y finalmente el barco llegó al puerto. Bueno, Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a analizar este espacio, ¿sí? Vamos a analizar este espacio para luego, después de analizarlo, presentar algunas evidencias y pasar a la segunda parte. Hermanos, opinen por favor. En lo que ustedes acaban de escuchar, ¿qué identifican? Si son tan amables, por favor, opinen. ¿Qué identifican ustedes aquí en lo que acaban de escuchar? Por favor, tómense la confianza para opinar libremente. Escuchamos sus comentarios, hermanos. Opinen, por favor, mis hermanos. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Hermano Carlos, buenas noches. Buenas noches, hermana Ángela. Bueno, aquí este señor habla de la, menciona aquí el texto bíblico de la tempestad y bueno, todo esto que sufrieron con los discípulos que iban con Jesús. Y para simbolizar a la iglesia, o sea, él está hablando, él está defendiendo la corporación y está diciendo que el barco, como le vimos en el video, pues en el programa anterior, en la reunión anterior,
Él afirma de que el barco está simbolizado por la iglesia, o bueno, él pone ese ejemplo para simbolizar qué es la iglesia, y que la iglesia es ese barco. Entonces, como los discípulos ni Jesús saltaron del barco, entonces nosotros tampoco tenemos que salir de la corporación porque es en ese barco y es ahí donde nos vamos a salvar, y que al final el Señor va a purificar esa iglesia. Pero nos preguntamos, ¿será de que la iglesia judía fue purificada después de que Cristo mataron a Cristo, a los discípulos? ¿Será que en algún momento los judíos se purificaron? Vemos que en el año 70 fueron destruidos. Entonces, nos atreveríamos a decir hoy en día de que vuestra casa os es dejada desierta. O sea, la corporación adventista, esa casa, casa de Cristo, digamos, que la presencia de Cristo estuvo ahí hasta que ellos se mantuvieron fieles a la sana doctrina. Y nos atreveríamos a decir que después de 1957, vuestra casa fue desierta, fue dejada desierta por Jesús. Ellos siguen diciendo que ese es el barco y siguen defendiendo la corporación adventista como el barco del que no podemos saltar y no podemos salirnos. Bueno, no sé, hermano, algo más para aportar. Está bien, hermana Ángela, muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más, por favor, va a tomar la palabra para opinar al respecto de lo que acabamos de escuchar? Hermanos, ¿me están escuchando, verdad? Hermano, Sí, hermano hermano, Luis. A ver, hermano Luis, cuando, lo escuchamos. Quizás la señal nos permita escucharlo. Adelante, hermanito. cuando nosotros nos apartamos, dice que de las cosas de Dios, así estemos donde estemos, estemos en un grupo pequeño, o estemos en la iglesia, o estemos donde estemos, si nosotros nos apartamos de Dios y no hacemos lo correcto y lo recto delante de sus ojos, dice la palabra de Dios que así se han apartado de Dios y Dios se ha apartado de ellos. Eso es lo que de pronto la mayoría de hermanos que dentro del sistema no entienden que Dios no puede morar donde hay pecado abiertamente y conociendo la verdad. Esa es la explicación que ellos no entienden, y las explicaciones falsas que ellos también dan del barco ese y es una explicación que ni siquiera tiene que ver con lo que él está dando a entender, porque eso es muy diferente. Muy bien, hermano Luis. Un texto fuera de contexto. Está bien. ¿Alguien más desea ir a hablar, hermanos? ¿Alguien más? Buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches, hermana Argenis. El Señor la bendiga. Adelante, hermanita. Amén. Sí, hermano, como nuestros hermanos lo han manifestado, pues el pasaje que nos está relatando el apóstol Marcos, pues no tiene nada que ver con que nos esté demostrando que está hablando de la iglesia, ni que Jesús estaba en la iglesia, y que por esa razón, pues el barco que él dice que es la iglesia, pues no se hundió, ¿sí? Eh, Está usando lo que él llama la tipología, acomodándola a lo que él necesita convencer, y es que la iglesia no se hundirá. Entonces, nuevamente está utilizando eh, citas para acomodar, es decir, fuera de contexto, no tiene nada que ver con lo que él está hablando. Muy bien. Muchas gracias, hermana Argenis. Entonces, hermanos, él ya utilizó un primer pasaje de Joyas de los Testimonios y Testimonios para la Iglesia fuera de contexto, del sueño impresionante, ¿sí? Que nada tiene que ver con la iglesia, ni con, ¿cierto? Ni con Cristo, sino es un sueño que el Señor le muestra a la hermana por la condición que estaba otro hermano. Y ella le escribe y le dice, yo lo soñé a usted, usted parece que está pasando una nueva crisis, cuénteme de qué se trata, y tratan sobre la incredulidad. Ahora va a citar un pasaje de la Biblia fuera de contexto. Y el pasaje de la Biblia que cita es este, que menciona una barca, pero él lo va a acomodar para decir que esta barca está recibiendo, se está inundando, ¿cierto? Se está inundando esta barca, están cayendo las olas dentro de esta barca y hasta más arriba.
pero que ese barco no se va a hundir y que el Señor Jesús, que estaba dentro de la barca, él no se tiró de la barca, sino que sencillamente calmó el viento y se hizo una grande tranquilidad, una grande bonanza y al final el barco llegó al puerto seguro. Leamos el pasaje. Marcos 4, 36 al 39 dice, y despedida la multitud, estoy leyendo de la versión 1909, despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco donde estaba Jesús, de tal manera que ya se henchía, ya se llenaba el barco de agua, ya se hundía. Y él estaba en la popa, eh, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, increpó al viento, le ordenó al viento y le dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Fíjense, hermanos, que él utiliza este pasaje bíblico para decir que el barco es la iglesia, que Cristo está dentro de la iglesia, y aunque se estén cayendo olas, y aunque se esté inundando, aunque la iglesia esté infiltrada, aunque hayan jesuitas, aunque haya apostasía, el Señor Jesús no se bajó de ese barco y se fue a los otros barquitos. Y el Señor Jesús sencillamente reprendió al viento, se quedó dentro de la embarcación, que es la iglesia, dice él. Y entonces los discípulos también se quedaron allí y nada, todo pasó, volvió a la tranquilidad, ellos siguieron su curso y llegaron al puerto seguro. Lo más terrible, hermanos, es que, bueno, primero que todo, aquí en esta cita no hay por ningún lado una comparación entre la barca y la iglesia. En esta cita, en ningún lado se enseña la verdadera iglesia. Y el capítulo del deseo de todas las gentes, que se titula así, Calla, enmudece, no tiene nada que ver. Ahí nos está enseñando, ustedes lo pueden leer, no sé si alguno de ustedes lo leyó. Allí nos está enseñando el concepto de la verdadera iglesia, ni de quedarse dentro de la iglesia a pesar de la apostasía. Allí, ese capítulo que la profeta lo comenta, lo escribe, basado en Marcos 4, 36 al 39, tiene como objetivo demostrar que Jesús es el creador y que a la voz de Cristo le obedece el viento, le obedece el mar se detiene, el poder de Cristo al crear, al ordenar las cosas en su lugar, la voz de Dios de resucitar a los muertos, de detener, de hacer retrasar el sol. Ese es el propósito del capítulo, no es otro. Entonces, es un pasaje también fuera de contexto, ¿sí? Fuera de contexto. Pero hay unos agravantes. Además de que vuelve a repetir el error de que la barca es la iglesia y que Cristo está dentro de la barca, donde en ninguna parte se dice esto, se enseña esto. Pues hay unos errores bien de peso, hermanos. Yo sé que ustedes los identificaron y algunos ya los mencionaron. ¿Cuáles son esos errores de peso? Que él dice que cuando llegue, que va a llegar un momento donde la iglesia adventista va a ser purificada de esa apostasía y que allí va a terminarse todos los problemas, que la iglesia va a ser triunfante y va a decir que allí se va a acabar la cizaña y que la iglesia será purificada, dice él. Y cita unos eventos donde va a suceder eso. Dice que va a suceder después de la ley dominical. Hermanos, esto es profetizar 1000 años de paz. Paz, paz. No se preocupen, todo está bien, va a haber paz. Lo mismo que predican los testigos de Jehová y que predican los que están predicando de
de bienestar, de paz, de prosperidad a futuro, que no hay que preocuparse porque todo está bien. Pero resulta, hermanos, de que uno de los grandes engaños pesados, ¿cierto? Que él dice es que ese barco, esa iglesia, la denominación corporativa de los adventistas, es insumergible, es invencible, indestructible. ¿Por qué? ¿Y cuál es la razón? Porque en ese barco, dice él, está Jesús. En ese barco está Jesús. Entonces nosotros debemos, ahora sí, después de analizar este error, tenemos que ir a ver, evidencias si, como dijo la hermana, si en los tiempos de Jesús, a pesar de la apostasía de los judíos, del sistema judío, vamos a mirar si el Señor Jesús y sus discípulos se quedaron dentro del sistema judío. Hermano, Y vamos a ver si ese sistema judío se arregló en algún momento. Se arregló y siguió adelante y siguió y llegó a triunfar. Y yo creo que la hermana Ángela iba a decir algo, hermanita. Adelante, sí, hermana. hermano. Sí, hermano, pues desde en 1957 se aceptó otro Cristo. Entonces, ¿qué Cristo llevan ellos en esa barca? ¿Qué Cristo va con ellos? Un Cristo que no tomó la naturaleza pecaminosa, ¿sí? La naturaleza caída del hombre. Entonces, no puede ir ese Cristo, nuestro Cristo, que tomó la naturaleza pecaminosa, no puede ir en el barco de ellos. Ellos llevan ahí otro Cristo después de 1957. Claro que sí, hermana Ángela. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Tener esas evidencias, ¿cierto? Volvamos al punto. Hermanos, mire, en el deseo de todas las Hermano gentes. Carlos, Sí, hermana Argenis. Tenga la bondad. Adelante, hermanita. es decir, de todo lo que habla, que hasta ahora hemos visto en el primer y ahora en el segundo video, eh, él se contradice, porque finalmente pues dice que la iglesia judía se vino a pique, ¿sí? Se vino a pique. Entonces, si él cree que la iglesia judía estaba Jesús y estaban los discípulos, entonces, ¿por qué se vino a pique? ¿Sí? Entonces, habría que preguntarle en cuál iglesia estaba Jesús, ¿sí? Está Porque bien. hay una contradicción ahí en lo que está diciendo. Está bien, claro que sí, hermanita. Muy bien, ese es un asunto bien importante porque él lo va a mencionar, ¿sí? Él lo menciona de que la iglesia judía se vino a pique. Y bueno, el Señor, la iglesia de la época de Jesús, era el sistema judío. El Señor Jesucristo iba al templo, ¿sí? De Jerusalén, donde adoraban los judíos. Iba a las sinagogas judías y él leía las escrituras en esas sinagogas y él enseñaba también en el templo. Es más, en el templo entró el Señor Jesús y dijo a los cambistas, a los mercaderes que encontró allí, dijo, habéis convertido la casa de mi padre en, ¿cierto? En un mercado, ¿sí? En una cueva de ladrones. En la casa de mi padre, dijo. También dijo, mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Pero cuando entró el sistema en apostasía, el Señor abandonó el templo. El Señor dijo, vuestra casa. Lo que antes había dicho, mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos, ahora dice, vuestra casa. ¿Sí? Y noten lo que dice el deseo de todas las gentes en la página 198, párrafo 4. Miren lo que dice. Este texto, hermanos, como estamos en una clase, lo estamos presentando como evidencia, lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero por favor, ténganlo como evidencia. Y las personas que están escuchando deben saber. Miren lo que dice la profeta acerca de la actitud que tomó Cristo respecto al templo, a los dirigentes apóstatas.
y a los sacerdotes del sistema judío, que era la iglesia oficial en la época de Jesús. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. El Sanedrín, la élite religiosa, ¿sí? Ahí estaban los eruditos, ahí estaban. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, ¿qué hizo Jesús? Jesús se apartó de Jerusalén. Jesús se apartó de los sacerdotes apóstatas, de los dirigentes apóstatas, se apartó y se apartó del templo. Ahí está escrito y usted lo puede confirmar. Capítulo 23 del Deseo de todas las gentes. ¿Sí? Se apartó de los dirigentes religiosos. Él se apartó. Él no estuvo diciendo, no critiquen a los ungidos de Jehová, ellos son ordenados por Dios. No, él se apartó de los dirigentes religiosos. Se apartó de la gente que había sido instruida en la ley, los eruditos, y se dirigió a otra clase de personas, humildes, sencillas, para proclamar su mensaje. Ya que estos no quisieron aceptar el mensaje de Cristo, el Señor se fue, los desechó, los abandonó y se fue a buscar otra clase de personas. Y noten lo que dice. Y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje. ¿Y qué más? Y congregar. Aquí dice, hermanos. Y congregar. ¿Qué es congregar? Reunir para que la presencia de Dios esté ahí, la presencia de Cristo, y es hacer iglesia, congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, esta cita es muy valiosa porque con esta cita, hermanos, del deseo de todas las gentes, queda demostrado que el Señor Jesucristo sí abandonó el templo, sí abandonó el sistema apóstata, sí abandonó a los dirigentes religiosos, a los sacerdotes, abandonó esa apostasía, abandonó a los eruditos y se fue a otra clase de personas a hacer iglesia de sostén propio, donde ellos tenían los recursos, los manejaban, porque la Biblia dice que Judas era el que tenía la bolsa. El Señor Jesús ordenó, vayan y compren, ¿cierto? Los discípulos inclusive le dijeron a Jesús, ¿quieres que compremos para alimentar a la multitud? Era porque tenían recursos y los administraban los recursos, ¿sí? Sostén propio. Y el Señor se apartó de ellos y congregó a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. Esta cita es muy importante. Entonces el Señor Jesús sí abandonó el templo, sí abandonó a los dirigentes, ¿sí? Sí los abandonó. Entonces, hermanos, opinen por favor ustedes hasta aquí. ¿Ustedes creen que hay una evidencia en la cita que acabamos de leer, hermanos? Por favor. Claro Recuerden que sí, que hermano. Esa cita es, mejor dicho, como dice usted, es una cita que vale oro. Pero pues yo creo que digamos, el adventista común y corriente la lee, y la han leído, ¿sí? Muchos han leído esa cita en el Deseado de todas las gentes, pero pues como que no, no la interpretan y como que, bueno, sí, el Señor Jesús se fue, pero fue a predicar a otras partes y todo, pero pues seguramente siguió siendo miembro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, esa cita es una evidencia contundente. Jesús se apartó, ¿sí? Se apartó del templo, de abandonó los el templo. sacerdotes, ¿sí? Abandonó todo lo que pasaba allá y se fueron a predicar el evangelio a otras partes y nunca volvió. Exactamente, hermana, gracias. No volvió. Hermano Carlos, Sí, hermana Ángela, siga usted. a mí alguien me dijo que
que no, que la iglesia judía no era la iglesia de Dios, que fue la iglesia que Cristo formó, que esa no era la iglesia de Dios, la iglesia judía. O sea, pues para tener la excusa de porque yo le dije pues que Cristo había abandonado el Sanedrín judío y dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Pero él me aseguraba que no. En otra oportunidad también me dijo que no, que llegaría el momento de que habría que salir, pero que ahora no, que se tenían que quedar en el barco porque ahora no se podían tirar todavía, que más adelante. Claro que sí. Bueno, las personas sacan muchas excusas, ¿no? Muchas disculpas. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo era judío. A él se lo presenta como el león de la tribu de Judá, descendiente de la tribu de Judá. Entonces, si el Señor Jesús era judío, obviamente que eh, él y su madre y José, pues participaban de las fiestas. Es más, en la Biblia hay evidencia donde el Señor Jesús iba a Jerusalén a la Pascua, ¿sí? Sí, pero obviamente estaba profetizado que el tiempo de gracia para los judíos como nación iba a terminar en el año 34, ¿cierto? La profecía de las 70 semanas están determinadas para tu pueblo, se le dijo a Daniel. Y sí, el Señor Jesús asistía al templo judío. Es más, hermanos, eh, los discípulos eran judíos, ¿sí? Nicodemo era judío, el Señor se congregaba, iba al templo. Él también participaba de las fiestas ceremoniales hasta que se cumplieron en su propia muerte, ¿cierto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la profecía decía, obviamente, que hasta allí le iba a llegar el tiempo de gracia a los judíos como nación. Y entonces el Señor ahora, como este sistema entra en apostasía, y el Señor Jesús formaba parte de ese sistema, como entra en apostasía, el Señor Jesús se aparta del templo, se aparta de los dirigentes, se aparta de los sacerdotes, se aparta de los eruditos y hace una congregación donde Él está en medio de ellos, les enseña la verdadera doctrina, ellos aprenden, Él los instruye y ahora sí les ordena, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Por qué? Porque el Sanedrín había rechazado las enseñanzas de Cristo. La nación judía había rechazado a Cristo. Lo crucificaron, se unieron con el paganismo. Se unieron con el Estado, hermanos. Se unieron con el Estado. ¿Sí? Anás, Caifás. Se unieron con Herodes y Pilato. La parte religiosa, la parte civil. Persiguieron y mataron a Jesús y sus discípulos. Entonces, los que quieren defender a los judíos, pues obviamente sacarán miles de pretextos. Aquí repetimos, hermanos, en esta clase, el concepto de iglesia. Desde el principio. ¿Desde cuál principio? Desde el Edén. Allí había iglesia, lo leímos en la clase pasada. Enoc, ¿sí? Allí había iglesia. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Las almas fieles no son las almas infieles, ni las almas apóstatas, ni las almas que pisotean el espíritu de profecía, ni ese sistema que se une al Estado, no. Las almas fieles, ¿sí? Y esas almas fieles constituyen a la iglesia en la tierra, y esa iglesia que está en la tierra, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, se une con la iglesia del cielo. Es una sola iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, entonces hemos visto la evidencia. Ahora, hermanos, en esta parte nosotros repasamos, ¿puede una iglesia salvar? Mire, hemos repetido vez tras vez ese concepto que enseñan en la iglesia adventista, en la denominación adventista, y lo estamos escuchando aquí con evidencia, de que fuera de la iglesia adventista no hay salvación porque este barco nunca se hundirá, dicen ellos. Pero la iglesia
¿La iglesia salva? ¿Puede una iglesia salvar? Hermanos, esta parte hay que tenerla muy clara. Ninguna iglesia salva. Nosotros somos salvos, hermanos, eh, por por la cabeza de la iglesia, no por la iglesia. Cristo enseñó que su iglesia es un reino espiritual, no es un reino terrenal ni material, es un reino espiritual. El príncipe de la paz es la cabeza de su iglesia. Y noten lo que está subrayado. El gran fin de su misión era hacer una ofrenda por el pecado para el mundo, para que por el derramamiento de sangre, de su sangre, se hiciera una expiación por toda la raza de hombres. Con un corazón siempre tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades, un oído siempre abierto al grito de la humanidad sufriente, una mano siempre lista para salvar a los desanimados y desesperados, Jesús, nuestro Salvador, anduvo haciendo el bien. Sus palabras inspiraron esperanza, sus preceptos despertaron a los hombres a la fe y les hicieron poner su confianza en Él. Entonces, ¿quién es el que salva? ¿La iglesia o Jesús? Es Jesucristo. La Biblia presenta la salvación en Cristo, no en la iglesia. ¿Sí? Ahora nosotros pertenecemos, formamos parte de la iglesia, ¿cierto? Amén por eso. Pero la iglesia, que es un reino espiritual, no nos salva como tal. Si la iglesia salvara, pues en vano vino Cristo a morir, en vano su sacrificio, en vano sus méritos. Es Cristo nuestro Salvador. Y la Biblia y el Espíritu de profecía presentan a Cristo como el Salvador, a nadie más. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Y allá en 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces es Jesucristo, hermanos, el Salvador, no la iglesia. Ninguna iglesia tiene la capacidad de salvar, pero, hermanos, la gente desconoce cómo se salva el pecador, ignora que la iglesia no puede salvar. Nosotros no somos salvos como iglesia. Miren esta cita de importante de la Review and Herald 1891. No somos salvos como secta. Ningún nombre denominacional tiene ninguna virtud para traernos el favor de Dios. O sea, ninguna denominación nos puede traer el favor de Dios. Somos salvos individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo y por gracia sois salvos por medio de la fe y eso no de vosotros mismos, es el don de Dios. Ahora, noten esta cita, hermanos, que la hermana White la escribe inspirada por el Espíritu Santo. Ella dice, podemos tener nuestros nombres registrados en los libros de la más espiritual de las iglesias y sin embargo es posible que no pertenezcamos a Cristo. Qué tremenda cita. Podemos tener nuestros nombres registrados en los libros de la más espiritual de las iglesias y sin embargo es posible que no pertenezcamos a Cristo y nuestros nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es una preocupación, hermanos. Hay muchos que creen que porque tienen su nombre escrito en la denominación adventista, entonces ya son salvos. Porque ese barco nunca se hundirá y esa es la iglesia que va a ir al cielo. Y dice, hermanos, aquí dice que no es así, que no es así. Podemos quizás tener registrados nuestros nombres en esos libros de las denominaciones, pero preocupémonos, hermanos, porque nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿cierto?
Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si pudiéramos llegar al cielo a través de nuestros propios méritos y esfuerzos, entonces Cristo no necesita haber venido al mundo para soportar el sufrimiento, el reproche y la vergüenza, para ser sometido a la humillación, la burla, el insulto y la muerte. ¿Sí? Note, Cristo hizo un sacrificio infinito porque era la única manera en que el hombre podía ser salvo. Hermanos, ninguna iglesia salva, solamente salva a Cristo por la fe, por la gracia, y eso implica obedecer. Aquellos que creen en Cristo los revelarán en su vida y carácter. Al contemplar a Cristo serán transformados a su imagen y Cristo será representado ante el mundo por sus seguidores. Noten que abajo el Señor dice, sin mí, dice Cristo, no podéis hacer nada. En y a través de la gracia de Cristo podemos hacer todas las cosas para resaltar, hermanos, que es Cristo, hermanos, nuestro Salvador, no la iglesia. La iglesia nos salva. Es Cristo el que perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita por la transgresión de la ley. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, la iglesia no puede salvar. Ninguna iglesia salva. Es Cristo nuestro Salvador, ¿verdad? Y es posible obedecer a través de la gracia regeneradora de Cristo. Y solo Jesús puede limpiarnos de pecados. Pero recordemos, hermanos, no somos salvados como iglesia o como secta o en grupos, no. ¿Sí? Eso debe quedar claro. Porque los corporativos y este engañador dicen, no te bajes del barco porque este barco no se hundirá. Y este barco es el que va a llegar a puerto seguro. Para él, llegar a puerto seguro es que esa iglesia militante, llena de errores y apostasías, un día el Señor va a venir y la va a purificar después que salga la ley dominical y van a seguir felices y van a llegar a la tierra nueva. Ese es un engaño, porque dice la cita de Fe y Obras, hemos de ser salvados individualmente, no como iglesia. Y en el día del examen y de la prueba, podemos ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, el día del examen y la prueba es el fin del cierre de la gracia. ¿Sí? Somos salvados como creyentes individuales en el Señor Jesucristo. Ese asunto de que Cristo va a venir a purificar la iglesia y que va a acabar con la cizaña y que todos felices comiendo perdices y que vamos a seguir hacia la... Es un asunto que tenemos que analizarlo aparte, ¿sí? Porque tenemos un fundamento para decir que la apostasía va a avanzar y cada vez va a ser más grande y más grande y más grande, porque los pecados de Babilonia debían llegar hasta el cielo y Dios debe acordarse de sus maldades. Aquí, hermanos, los que te profetizan paz y seguridad deben saber que sobre ellos va a venir desgracia repentina. Hermanos, y cuando salga el decreto dominical nacional en Estados Unidos y vaya a todo el mundo, será demasiado tarde ya para prepararse para muchos. Algunos van a escuchar la verdad y la van a abrazar, van a venir a la última hora, amén por ellos. Pero para muchos que han desperdiciado las oportunidades y han rechazado el mensaje de amonestación y han pisoteado los mandamientos y se han habituado a desobedecer, se han habituado a la apostasía, pues será demasiado tarde para ellos. ¿Sí? Otros ocuparán su lugar. Bueno, hermanos. Hermano Carlos, Sí, hermano Alfonso. ahorita hay muchos hermanos de la corporación que son sinceros y ellos están escuchando lo que está pasando dentro de la corporación y están inquietos. Y yo le he preguntado a varios, bueno, ¿y qué? Llamaron al pastor, ¿qué le dijeron? Yo sí, hicieron una reunión, o 5 hermanos y hablaron con un pastor y el pastor
y le comentaron de todo lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Y el pastor lo que le sacó fue este texto que dice que hay que dejar crecer el trigo y la cizaña juntos, que cuando venga el Señor Jesucristo, Él los va a separar. Y entonces a mí me nombraron allá y resulta que dijeron que yo y otros, y toda esta gente que estaba formando desorden, que nosotros le estábamos ayudando a Dios, nos estábamos adelantando, o sea, estábamos adelantando a los consentimientos y ayudándole a Dios, y Dios no necesitaba ayuda. Entonces vinieron los hermanos y me dijeron eso a mí. Yo le dije, ¿ustedes qué piensan? Dice, no, pues toca que seguir ahí porque eso él sacó el texto, nos lo leyó y, y entonces hay tantas cosas que los hermanos están enceguecidos, que no entienden, no entienden. Sí, hermanos, mire, hermano Alfonso, esa es una realidad, pero saben, a mí me causa tristeza. Yo voy a mencionar algo y no quiero entrar en detalles, hermanos. Yo tuve que borrar un video que hace poco en un sábado se presentó, que se tituló Dejad que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Yo no lo presenté, lo presentó otra persona, que gracias a Dios ya no está con nosotros porque fue apartada por ciertas circunstancias. Pero el pensar corporativo es ese. Dejad que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque toman fuera de contexto la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Hermanos, ¿cuándo es que el Señor va a separar el trigo de la cizaña? ¿Cuándo es que la va a separar? El Señor la va a separar cuando cierre el tiempo de gracia. Cuando cierre el tiempo de gracia, en los registros del cielo, unos serán sellados para vida eterna y otros serán marcados para perdición. El que es injusto seguirá siendo injusto, el que es impío seguirá siendo impío en los registros del cielo. Pero al final de los 1000 años, cuando venga la destrucción total de los impíos, allí habrá una separación eterna. ¿Sí? Pero estamos viendo el contexto, hermanos, de todo lo que está pasando. Y estamos viendo el modelo y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de abandonar esa iglesia apóstata, de abandonar ese sistema apóstata, de abandonar esos dirigentes y sacerdotes apóstatas y congregar a los humildes, a los que sí quisieron obedecer su palabra. Y con ellos estableció la iglesia cristiana, ¿sí? Con los que le quisieron obedecer y seguir. Él desechó a los eruditos, a los que habían estudiado en las escuelas de los rabinos, que ya estaban paganizadas. Bueno, un tema aparte, ¿cierto? Mire, la salvación no está en el bautismo. Pero alguien dirá, no, pero es que aquí dice en Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanos, es verdad que dice eso, Marcos 16:16. Pero creer implica obedecer. Porque el evangélico hoy en día dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo cree. Pues ese mismo mensaje de solo cree está incorporado en la Iglesia Adventista como denominación. Somos salvos solamente por la fe, por la gracia, dicen ellos, pero sin obediencia. Santiago dice que la fe sin obras es muerta y que somos justificados por la fe y por las obras. Las obras son la obediencia a la ley de Dios. Eso es lo que nos justifica con los méritos de Cristo y el poder de Cristo para obedecer. Miren esa cita, 1886. La salvación no está en el bautismo. No se recibe con tener los nombres escritos en los libros de la iglesia. No se obtiene predicando la verdad. La salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo que renueva el corazón. Muchas personas creen que por bautizarse en la denominación ya están salvas, ya están salvadas. Doctrina evangélica. Y que si se salen del templo, que se están saliendo de la iglesia. Doctrina católica.
y se van a perder. Y al hacer, dice, y al hacer las obras de Cristo con fe y al trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza, cada alma unida con Cristo será un misionero viviente para todos los que la rodean. Entonces, hermanos, no eres salvo porque te bautizas, no eres salvo porque tienes tu nombre escrito en los libros de la iglesia, ni porque predicas la verdad. Eso es el resultado de una unión con Cristo, una unión vivificante con Cristo, que es Cristo el que nos salva. Hermanos, yo quiero volver a preguntar, ¿puede la iglesia salvar? No, ninguna denominación salva. ¿El tener nuestros nombres en los registros de las iglesias nos salva? Tampoco, no nos salva, ¿cierto? Aquí está. Pueden tener sus nombres escritos en los libros de la iglesia y llamarse hijos de Dios, y no obstante, el ejemplo y la influencia de ustedes representar falsamente el carácter de Cristo y hacer que otros se aparten de él. ¿Mm? Bueno, hermanos, esa es una cita que están mensajes de para los jóvenes. Hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero que no están bajo el dominio de Cristo. Aquí para nosotros podemos decir, hay muchos que están en el grupo de WhatsApp, el remanente historicista, pero que no están bajo el dominio de Cristo. Hay muchos que se llaman historicistas y no están bajo el dominio de Cristo. Hay muchos. Hermanos, a mí me dio tristeza escuchar hoy de un hermano muy confiable que me contó, me dijo, hermano Carlos, es que a mí me escriben, me envían mensajes, algunos hermanos, para decir que yo no debo predicar en su canal, porque usted no es historicista, porque usted ha tenido muchos problemas con muchos hermanos de todos los países. Y me escriben para decirme que se ve mal, que se ve mal que yo predique en su canal. Bueno, el hermano, gracias a Dios, supo qué decirles, ¿no? Pero, hermanos, el Señor conoce nuestras vidas. El Señor conoce las intenciones de los corazones. Y entre nosotros hay falsos hermanos. Sí, hay falsos hermanos, hay traidores, hay instrumentos de Satanás que no están bajo el dominio de Cristo y se oponen y murmuran y tergiversan las cosas. ¿Y quiénes son los que, yo no le quise preguntar a él, no me diga nombres, pero yo pienso que esas personas son las personas que son reprendidas por sus pecados, las personas que son amonestadas porque usan mensajes corporativos, matutinas corporativas, porque comparten, son adventistas carroñeros, todo lo que se les atraviesa lo comparten y no les gusta ser reprendidas. Entonces, obviamente, nosotros no gozamos de una buena reputación. Yo no espero que me aplaudan ni que me feliciten. No, hermanos, antes me gozo y me alegro porque en muchas partes, hermanos, por la manera en que predicamos, por la manera en que presentamos la verdad, pues no somos bienvenidos. No somos tenidos en alta estima por muchas personas. Y nos tildan de crueles, nos tildan de, bueno, de tantas cosas. Pero, hermanos, hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero no están bajo el dominio de Cristo. No hacen caso de sus instrucciones ni cumplen con su obra. De aquí que están bajo el dominio del enemigo. Recordemos, hermanos, cuando no hacemos caso de las instrucciones de Cristo, ni cumplimos lo que Él nos dice, pues estamos no bajo el dominio de Cristo, sino bajo el dominio de Satanás. No están haciendo un bien positivo, por lo tanto, están realizando un daño incalculable. Debido a que su influencia no es un sabor de vida para vida, es un sabor de muerte para muerte. Palabras de vida del Gran Maestro, página 245.
Daño incalculable, ¿no? Los que hacen esos lobos rapaces también, ¿sí? Las personas pueden tener sus nombres registrados en los libros de la iglesia, pero eso no los hace ser hijos de luz. Pueden disfrutar de posiciones honorables. Oh, es el primer anciano, el segundo anciano, es el director de diáconos, el director de evangelismo. Oh, es el pastor, es el presidente de la Unión Colombiana, es el presidente de la Unión Interamericana. Pero, hermanos, pueden disfrutar de posiciones honorables y recibir la alabanza de los hombres, pero eso no los transforma en hijos de luz. Debe haber una profunda obra de la gracia, el amor de Dios en el corazón, y este amor se expresa mediante la obediencia. Hermanos, por sus frutos conocemos a los verdaderos hijos de Dios. Nosotros, hermanos, somos llamados a obedecer, a dar frutos, ¿cierto? Hermanos, dice el hermano Pedro o Damián, prueba de esto es que si no amamos a Cristo, no amamos a los hermanos. Hermano Pedro, la palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Y que cómo podemos cómo podemos amar a Cristo a quien no hemos visto si no amamos a los hermanos a quien hemos visto. Pero resulta que los hermanos, cuando son reprendidos, entonces rasgan las vestiduras y se victimizan. Hermanos, a nosotros se nos ha dado el deber de reprender el pecado, de reprender la apostasía en el pueblo de Dios. Muchos son felices atacando a los católicos, a los evangélicos, a los reformistas, atacando a todo el mundo. Y el pueblo de Dios, acaso el Señor no dijo, alza tu voz, Isaías 58, del 1 al 3? Alza tu voz como trompeta, no te detengas y denuncia a mi pueblo la rebelión, la apostasía, su pecado, al pueblo de Dios. ¿Acaso la profeta no habla sobre el deber de que tenemos de reprender el pecado y la apostasía cuando se cuando se llegan a estas circunstancias, hermanos? Tomar medidas inmediatas, dice. Bueno, las personas, dice, eso ya lo leímos, ¿cierto? Se expresa el amor mediante la obediencia. Hermanos, quiero volver a una cita para que les prometí. Quiero avanzar aquí. El hecho de que nuestros nombres estén en los libros de la iglesia no nos asegura la entrada en el reino de los cielos. Eso lo tienen que entender los corporativos, que están pensando que dentro de esta barca, que esta barca no se hundirá y que esa es la barca que va a llevar al puerto seguro. Tienen que saberlo, ¿sí? Entonces, los registros de la iglesia no nos salvan y bueno, ni el bautismo, ni predicar la verdad, eso no nos salva, solamente una unión vivificante con Cristo. Hermanos, voy a ir a una cita que es una cita de esas citas tan valiosas, ¿sí? Que se compartió, hermanos, se compartió para demostrar, hermanos, para demostrar que la hermana White en sus últimos años, ella no volvió a congregarse, no volvió a las reuniones de la conferencia general. No volvió, ¿sí? No volvió, hermanos. Miren, la cita está aquí. Vamos a leerla. Aquí en la medida que vamos a leer, hermanos, vamos a encontrar las referencias, manuscritos revelados, manuscripts release, página 64, párrafo 2. Miren esta cita. Esta cita, hermanos, para los que quizás toman nota, esta cita también fue compartida por nuestro hermano Miguel en portugués y dice, asistí a Elena de Huay en sus últimos años a las reuniones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el artículo que él hace pone la cita. Aquí dice,
está en portugués, tengo un trabajo que hacer, que también la tenemos en inglés, ¿cierto? La compartimos en este día en el grupo, pero quiero llamar la atención, hermanos, de esta cita, la quiero llamar la atención de que ustedes vean aquí, que esta cita, aquí está la referencia, hermanos, 17 MR 65.1 en inglés, ¿no? Manuscritos Revelados, número 17, página 65, párrafo 1. Y dice, escrita el 2 de diciembre de 1902, en California, y esa carta fue dirigida para los queridos hijos Edson y William White. Entonces, 1902. Esa es la referencia. ¿Qué dice la cita? ¿Sí? Vamos a leerla. Está traducida, pero los que quieran investigarla más a fondo, pues van a revisarla en el inglés, la van a traducir por ustedes mismos y van a leer. Miren lo que dice. Ya vimos en principio, hermanos, que Cristo abandonó el sistema judío, a los sacerdotes, abandonó a los apóstatas. Los discípulos hicieron lo mismo. ¿Y qué se espera de la profeta de Dios? A ver, nosotros como adventistas y historicistas, ¿qué esperamos? Esperamos que la hermana White, después de que la conferencia general entró en apostasía, ¿sí? Cerca de terminar la década de los años 1800 y principios de los 1900, nosotros esperamos que la profeta de Dios haya denunciado la apostasía y se haya quedado dentro del sistema apóstata y que haya apoyado con sus recursos y con su presencia a los apóstatas, a la conferencia general. No esperemos eso, porque eso no fue así, eso es un engaño. Es más, a la hermana White la desterraron a Australia porque no querían que esté cerca de la conferencia general, porque ella se oponía y ella amonestaba a los apóstatas y se oponía al error. Entonces la mandaron para Australia. Ella pasó muchos años allá, pero allá experimentó las leyes dominicales y ella volvió. Voy a leer. Tengo un trabajo que hacer y ahora estoy tomando decisiones. Les está escribiendo a sus hijos. Debo permanecer alejada de las reuniones de la conferencia. Alejada de las reuniones de la conferencia. No debo asistir a las reuniones de campo. El espíritu de apartarse como resultado de juzgarse unos a otros se ha vuelto tan común en la conferencia y las iglesias se están volviendo tan leudadas con este espíritu que no tengo ningún deseo de asistir a estas reuniones. Hermanos, ella escribe con su pluma y ella les dice a sus hijos, no tengo ningún deseo de volver a esas reuniones de la conferencia. Después de regresar de ellos, a menudo pasan semanas antes de que pueda retomar mi trabajo descuidado. Cuando ella está escribiendo esto, les está diciendo, cuando yo iba o voy a esas reuniones de la conferencia, me trastorno y tienen que pasar semanas para yo equilibrarme y volver a retomar mi trabajo descuidado por asistir a esas conferencias. Porque los que están en cargos de responsabilidad, los dirigentes, han dejado sin trabajar durante años el campo del sur. Acuérdense que ese era el problema. Los obreros del sur, los negritos, las personas de color que estaban siendo desatendidas y no estaban siendo apoyadas. A pesar de los más decididos testimonios instándolos a emprender esta obra, debido a que continúan descuidando este campo y usan toda clase de artimañas para tratar de desarraigar la confianza de la gente en aquellos que han hecho el trabajo más duro y abnegado en el sur, tengo muy poca confianza en que el Señor está dando a estos hombres en puestos de responsabilidad, visión espiritual y discernimiento celestial. Hermanos, a ver, la profeta dice a sus hijos que él ya no cree, ¿cierto? Que sea Dios el que les esté dando la responsabilidad de tener la visión espiritual y el discernimiento celestial
a estos hombres que están en puestos de responsabilidad, presidente, secretario, tesorero, los dirigentes de la corporación, de la conferencia general en esa época. Me quedo perpleja por su curso. ¿Ustedes creen que la hermana Juaya, sabiendo esto, iba a ir a orar con ellos, a escucharles sus sermones, iba a llevar sus recursos a esa conferencia general, sabiendo esto? No, pues porque eso sería apoyar la apostasía, apoyar la apostasía. Sigo leyendo. Me quedo perpleja por su curso y deseo ahora asistir a mi trabajo especial, no tener parte en ninguno de sus consejos, nada que ver, y no asistir a las reuniones de campo, ni cerca ni lejos. Iglesia en casa, hizo la profeta. Mi mente no será arrastrada a la confusión por la tendencia que manifiestan a obrar directamente en contra de la luz que Dios me ha dado. Imagínense, hermanos, que la profeta da testimonio de que los dirigentes religiosos de la Conferencia General, allá cuando ella escribió en 1902, Apostasía Alfa, dice que las personas que asistían a esas reuniones iban a ser arrastradas a la confusión por la tendencia que manifiestan a obrar directamente en contra de la luz que Dios me ha dado. Se estaban oponiendo a los testimonios, se estaban oponiendo a la voz del Espíritu Santo. La profeta dijo, no, yo no voy más para allá. Yo no voy más para allá. Terminé. Conservaré la inteligencia que Dios me ha dado. Dice, bueno, hermanos, parece que aquí, a ver si... Bueno, esa es la carta que estuvimos leyendo la vez pasada, en la clase pasada, ¿cierto? Voy a seguir leyendo. Aquí vamos. Mi voz ha sido escuchada en las diferentes conferencias y en los campamentos. O sea, ella levantó la voz y reprendió a los, entre comillas, ungidos de Jehová, que estaban llevando tinieblas y oponiéndose a la voz del Espíritu Santo. Ahora debo hacer un cambio, debo cambiar mi posición, dijo ella. No puedo entrar en la atmósfera de lucha y luego tener que dar testimonios que me cuestan mucho más de lo que puedan imaginar aquellos a quienes se les envía. Cuando asisto a las diferentes reuniones, me veo obligada a tratar con hombres que ocupan puestos de responsabilidad y que sé que no ejercen una influencia que Dios pueda respaldar. Hermanos, ¿qué opinan de esta cita? Dice, me veo obligada a tratar con hombres que ocupan puestos de responsabilidad, dirigentes de la conferencia general. Y que sé, noten, que no ejercen una influencia que Dios pueda respaldar. O sea, la influencia de estos hombres no era buena, no era respaldada por Dios. Y cuando doy un testimonio en referencia a su curso de acción, se aprovecha este testimonio, se desaprovecha. La verdad está ahí traducido. Estos hombres no tienen un entendimiento claro, están ebrios con el vino de Babilonia. Si dijera las cosas que sé, ellos, con su experiencia presente, no utilizarían sabiamente esta instrucción y traerían sobre mí cargas inconcebibles. Claro, no tenían buen discernimiento, ¿cierto? Por lo tanto, les dejaré que reciban palabra de la Biblia, en la cual los principios sobre los cuales deben trabajar están establecidos en líneas rectas. ¿Qué dijo la profeta? No asisto más a sus reuniones, no voy a levantar más mi voz en ellos, voy a dejarlos con la Biblia. Ahí en la Biblia están escritas las indicaciones, están establecidas las líneas rectas, no más. ¿Sí? Esa es la cita, hermanos. Ahora, hay una cita que ustedes y yo tenemos en primeros escritos. Permítanme un ratito aquí, hermanos. La voy a buscar porque lamentablemente
no la pude colocar acá. La voy a buscar para que ustedes la lean. Dice en el primeros escritos, aquí está, permítanme un ratito. Voy a leerla, hermanos. La cita está en primeros escritos, página 124, párrafo 2. Hermanos, ¿me están escuchando, verdad? Sí, hermano. Perfecto. Sí, mi hermano, pero todo está Gracias. bien. Hermanos, está en primeros escritos, página 124. Miren lo que dice. Dice así. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. O sea, a la profeta se le mostró la necesidad de estar separados de aquellos que están bebiendo diariamente nuevos errores, aquellos que se están alimentando con vino de Babilonia, con doctrinas erradas, con doctrinas de demonios. Nosotros debemos estar separados de ellos. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia, o sea, nosotros, y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi, dice ella, que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones. Hermanos, esto es claro. Lea, abra primeros escritos, página 124. Vi que los jóvenes y los ancianos, que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma. A los jóvenes, a los ancianos, las personas que van a escuchar los errores doctrinales, eso es veneno mortal para el alma y por lo tanto deben estar separados de esos lugares, de esos dirigentes. Y mientras presentan como doctrina los mandamientos de los hombres, mire, ahí dice, la influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la verdad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Ahora, noten esta amonestación, hermanos. Dios siente desagrado. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir. Porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles. Y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Noten esto, vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría, a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras. Mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente, esta no puede espaciarse en la verdad que ha de preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Hermanos, las personas que van a esas reuniones a tomar veneno mortal para el alma, pierden el discernimiento. Aquí dice, hermanos, mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente, esta, o sea, la mente, no puede espaciarse en la verdad que ha de preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Hermanos, eso es lo que está escrito en primeros escritos. Eso es lo que está escrito. Entonces tenemos que recalcar, hermanos, tenemos que recalcar nuestra posición, ¿sí? Triste, triste, hermanos, que las personas estén siendo fatalmente engañadas cuando
se dice que Cristo está en esta iglesia adventista corporativa, que ese barco es insumergible, que ese barco es invencible, que ese barco es indestructible porque Cristo está allí. Hermanos, Cristo ya se apartó de ese sistema de apostasía. La hermana White se apartó de la conferencia general. El Espíritu Santo se ha retirado. La gloria de Dios ya no está allí en esa conferencia. ¿Por qué, hermanos? Porque esta conferencia general, esta corporación adventista, pues está en apostasía y las pruebas son innumerables. Una prueba, hermanos, una prueba bastante clara es que se ha unido al Estado. Es una iglesia que pertenece al Estado como asociación religiosa o corporación religiosa. Es una iglesia que se ha unido a Roma, ha abrazado doctrinas evangélicas y católicas. Lo mencionamos del libro Preguntas sobre Doctrina, las 28 creencias de los adventistas. Esta conferencia general tiene doctrinas católicas, cree en el pecado original, cree en la Trinidad pagana y católica. Entonces, hermanos, estas doctrinas paganas, estas doctrinas católicas, son vino de Babilonia. Creen doctrinas evangélicas. Cree que Cristo terminó la expiación en la cruz. Cree que Cristo tomó la naturaleza humana como la de Adán antes de que Adán pecara, una naturaleza inmaculada. Creen la salvación solamente por la gracia, sin la obediencia. Creen que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga. En otras palabras, que no podemos dejar de transgredir la ley, o sea, que no se puede guardar la ley. La misma mentira de Satanás en el cielo. Entonces, ¿cómo puede una denominación unida al Estado, unida a Roma, unida en ecumenismo, que apoya en sus instituciones el matrimonio entre personas del mismo sexo, recibe lesbianas, recibe homosexuales, apoya el aborto, se une en yugo desigual, practica espiritismo, porque esos ritos masones y espiritistas los practican en sus templos con los guías mayores, los aventureros. ¿Cómo puede ser el barco que no se va a hundir? ¿Cómo puede ser la iglesia que Cristo va a llevar al cielo? ¿Y cómo pueden estos atrevidos decir que no importa los problemas, no importa la cizaña, que cuando llegue la ley dominical, Cristo va a purificar su iglesia y la va a purificar? Y entonces todo va a quedar bien y Cristo va a sacar la cizaña, pero es Él, no nosotros. ¿Cómo se atreven a decir eso? Hermanos, cuando nosotros leemos en Cristo y su santuario, leemos el libro, vamos a encontrar allí que cuando se cierre la gracia, la gente va a seguir normal. Nadie nos vamos a dar cuenta cuando se cerró la gracia. El impío va a seguir normal, el justo va a seguir normal. Y las plagas van a caer sobre los impíos, ¿sí? Pero allí van a estar los impíos. El Señor ha hecho una separación en los registros del cielo. Nosotros ya no vamos a estar, hermanos, en las ciudades para esa época. Ya no vamos a estar. Estaremos en el campo y en los lugares más apartados. Pero, hermanos, cuando salga el decreto dominical, ¿quiénes les van a predicar a los que están en las ciudades? ¿Quiénes vamos a dar el fuerte pregón? Pues nosotros. ¿Dónde lo vamos a dar? No en las montañas. Hemos de venir a dar la última amonestación a las personas que viven en las ciudades. No viviremos en las ciudades. Quizás ya estaremos en lugares más apartados y desde allá vendremos a dar la última amonestación. Pero esa amonestación tiene que ser llevada a cabo desde ahora. Desde ahora es que tenemos que hacer el llamado a salir de Babilonia.
para que no reciban las plagas. Desde ahora es que tenemos que denunciar el ecumenismo, los pecados de Babilonia, los progresos secretos y rápidos del papado. Desde ahora es que debemos amonestar, limpiar el campamento de toda contaminación, nosotros mismos, experimentar la verdadera conversión. Ahora, hermanos, un día va a ser demasiado tarde ya para eso. Entonces, hermanos, quiero ir cerrando ahí para que mis hermanos den o hagan algunas preguntas, porque, hermanos, vamos a comentar en la próxima clase la segunda parte, ¿cierto? La segunda parte de esto. Nosotros en la clase pasada leímos, hermanos, en Apocalipsis 16:13, para cerrar este punto de que este señor dice que este barco es indestructible, que este barco es insumergible, que este barco es invencible. Leímos, hermanos, de Apocalipsis 16:13, donde se presenta al dragón, a la bestia y al falso profeta, llenos de espíritus de demonios, ¿cierto? Llenos de espíritus de demonios. Hermanos, permítame un ratito aquí que tengo un problemita con la energía y antes de que se me apague el computador, pues voy a conectarlo, ¿cierto? Tengo un problemita aquí con la carga del computador. Entonces, hermanos, leímos allí, nosotros leímos que el dragón, la bestia y el falso profeta son espíritus de demonios. El dragón en la Biblia es el diablo. La bestia es el sistema papal, el sistema romano, con todas sus hijas, ¿cierto? Pero hermanos, ¿quién es el falso profeta? El protestantismo apóstata. Y el protestantismo apóstata incluye a todas esas iglesias protestantes falsas que simularon apartarse del catolicismo, pero que volvieron y apoyan el domingo, apoyan el espiritismo, apoyan las doctrinas católicas. Protestantismo apóstata. Y ese protestantismo apóstata, hermanos, allí claramente en Apocalipsis 20:10, allí claramente en Apocalipsis 20:10 se dice de ellos, ¿cuál va a ser su fin? ¿Cuál va a ser su fin? Van a ser el dragón, la bestia y el falso profeta, las hijas de la ramera, incluyendo la corporación adventista, que es una hija de la ramera, una hermana de la ramera y una ramera misma, porque todas las cualidades que se hablan de Babilonia le calzan perfectamente a esta denominación. Como sistema, allí dentro hay personas fieles que, de acuerdo a la luz que han recibido, obedecen, pero que el Señor las está sacando de allá. El Señor las está llamando. Hay muchos con los cuales el Espíritu de Dios está luchando y esas personas van a salir así como nosotros el Señor nos ha sacado de esas tinieblas. Entonces, estas iglesias caídas de Babilonia, dice Apocalipsis 20:10, que van a ser destruidas. O sea que cuando este Señor dice que la iglesia adventista es invencible, insumergible el barco, y que este nunca será destruida, indestructible, pues es una falsa profecía, porque la denominación adventista como denominación, como corporación, sí va a ser destruida, y lo dicen las Sagradas Escrituras, y lo dice el fin del conflicto, en el conflicto de los siglos. Está escrito, hermanos, en el capítulo 43, en el fin del conflicto, en el capítulo 41, está escrito, la iglesia adventista y todas las hijas de la ramera, Babilonia y sus hijas, su hermana, van a ser destruidas. Y esta corporación, esta conferencia general, como denominación, va a ser destruida. Recuerden, hermanos, que está escrito
que desde los púlpitos adventistas se va a enseñar a guardar el domingo, que desde los púlpitos adventistas se va a enseñar que no hay santuario, y eso lo estamos viviendo. Y la corporación como tal, como sistema apóstata, sí va a ser destruida, porque la Biblia lo dice y el espíritu de profecía también lo apoya. Entonces, que no se hagan muchas ilusiones aquellos que están pensando que este barco nunca se hundirá, porque ya se hundió y va a ser destruido en su momento, hermanos. El Señor va a destruir, ¿cierto? En su venida, hermanos, mire, los juicios de Dios van a caer sobre estos dirigentes, sobre estos falsos hermanos, sobre estos ancianos, sobre estos que no se quisieron arrepentir. Las plagas van a caer sobre ellos. Se van a morder sus lenguas del dolor y no van a morir de las plagas hasta que venga Cristo, hermanos, y el resplandor los destruya para después de los 1000 años resucitarlos, algunos en la resurrección especial, otros en la resurrección general, y ser destruidos para siempre, y que de Satanás no quede ni raíz ni rama. Satanás, el diablo, sus ramas, sus malos ángeles y todos los pecadores de todas las épocas. Está escrito. O sea que todos estos sistemas apóstatas van a ser destruidos. Así que lo mejor que pueden hacer muchas personas, lo mejor que pueden hacer muchas personas ahora es venir a los pies del Señor y pedir sabiduría y tomar la decisión firme de salirse de ese barco, de salirse de esa embarcación, de salirse de ese sistema apóstata, siguiendo el ejemplo de Jesús, siguiendo el ejemplo de la profeta, siguiendo el ejemplo de los discípulos, de los reformadores y siguiendo el ejemplo de muchos que el Señor nos ha sacado de esas tinieblas a su luz admirable. Hermanos, quisiera escuchar sus aportes, sus preguntas, por favor, si son tan amables. Nos quedan unos minuticos para ello. Opinen, mis hermanos. Hermano Carlos, pues yo digo que ya todo está dicho, hermano Carlos. Ya usted nos lo resumió. Y bueno, em, yo me pongo a pensar si en ese entonces nuestra profeta salió del sistema, que no estaban pasando los horrores que están pasando ahora, ¿cómo sería la tristeza de ella en vivir en este tiempo? Porque para nosotros no ha sido fácil. Nosotros nos da todavía mucha tristeza ver que muchas personas allá no quieren entender y están utilizando este mismo concepto, estas mismas palabras que está utilizando este señor y diciendo de que el trigo y la cizaña no nos compete a nosotros separarlo, cuando sabemos que el campo no es la corporación, sino que el campo es el mundo, ¿sí? Y que a nosotros tampoco nos compete. Nosotros no nos compete esa tarea, solo es al Señor. Y sabemos que esa separación va a ser ya a lo último. Pero tenemos el consejo, tenemos el ejemplo de Jesús, cómo se retiró del Sanedrín, el ejemplo de los reformadores, de los pioneros, de la profeta, inicialmente que se retiran de las denominaciones donde estaban y luego ella se retira de la corporación adventista, de la denominación. Entonces, ¿qué pasaría ahora cuando usted menciona todos estos horrores que están pasando? Para ella sería una tristeza muy inmensa porque sabemos que ella luchó mucho por mantener bueno, mantener la iglesia unida y los amonestaba con mucho amor porque esa era la tarea de ella. Entonces, imaginémonos qué pasaría ahora, estuviera aquí reunida con nosotros en estas reuniones o bueno, o en las reuniones de los hermanos allá en Estados Unidos, todos que hablan el mismo idioma. Hermana Ángela, gracias por su aporte, hermana. Fíjense que la profeta de Dios, ella escribió sobre la apostasía omega. Ella, a pesar de que vivió en época de la apostasía alfa y murió en 1915, sí, a ella le fue mostrada la apostasía omega, la apostasía del tiempo del fin.
ella en vida miró la apostasía a la que ella se iba a llegar al pueblo de Dios. Y ella dijo, estamos viviendo en tiempos de la apostasía alfa. La omega será de naturaleza asombrosísima. Y ella también escribió y dijo que esa apostasía iba a crecer, a crecer, a crecer y que eso no se iba a arreglar. Entonces, claro, pues, bueno, ¿qué no diría la profeta si viviera en esa época? Pero bueno, el Señor ha conservado el don de profecía. Gracias a Dios que nosotros lo hemos aceptado, hermanos, y bueno, a nosotros nos toca vivir en esa época. Saben, aquí hay una cita también del deseo de todas las gentes que es bien importante y es para las personas que deben entender que para poder obedecer libremente a Dios y servir libremente a Dios, tienen que salir de ese sistema. El ejemplo de los reformadores dice así, mire, así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. O sea, a lo largo de la historia, desde los tiempos del Señor Jesucristo, cuando se retiró de Judea, del templo, de los sacerdotes, de los dirigentes y de la gente erudita, esa historia se ha repetido vez tras vez, dice la profeta. Y va a citar a los reformadores. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Lo mismo que sucede ahora con muchos y nos sucedió a nosotros. Hermanos, todos creo que pasamos por ese proceso y cuando nos dimos cuenta de la apostasía y nos dimos cuenta del error, empezamos a amonestar desde los púlpitos, empezamos a hablarle a los hermanos corporativos de esa época, empezamos a preocuparnos, a llamar, a escribir, a reunirnos y en nuestros temas alzábamos la voz y amonestábamos dentro de los templos. Yo me reuní con el presidente de la unión, me reuní con el presidente de la asociación, me reuní en la junta distrital. Expuse muchas veces. Mi hijo, Carlos Andrés, después de un proceso, se dio un año. Me dijo, papá, yo me voy a dar este último año completo. Yo tengo una obra que hacer todavía dentro de esos templos con los hermanos que están allí y en un año yo no vuelvo más. El Señor le permitió vivir eso, ¿sí? Él amonestó, le hicieron junta. Gracias a Dios, los hermanos fieles. Hay un grupo de jóvenes que se reúnen allá donde vive mi hijo y se reúnen los hermanos allá. Hay un grupo que tiene su iglesia en casa y ellos dan testimonio. Ahí está Anita, está Jason, está Carlos Andrés, están otros jóvenes y ya llevan visitas y se reúnen otras personas y eso, gracias a Dios, el Señor los está prosperando. Todos pasamos por ese proceso. No pensábamos en separarnos de las iglesias que amábamos, ¿sí? Como dice aquí, cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. Los pastores, los ancianos, los presidentes dijeron, pero a ver, a usted no lo vamos a poner más a predicar porque usted es un disidente, porque usted habla de la reforma pro salud, porque usted está trayendo los libros de la hermana White, porque usted está hablando en contra del Papa, porque usted está presentando los eventos finales. No toleramos eso. Ya no predica más, entonces le ponen la mordaza, lo silencian, pero miren lo que hacen las personas fieles, los reformadores. Como esos dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. Claro, así nos pasó a todos. Siempre habrán personas que nos van a escuchar. Dice, en nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores
están movidos por su espíritu. Tristemente, son muy pocos que siguen el ejemplo. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Hoy en día, ¿cómo es la reacción de las personas a quienes uno les hace saber de la apostasía y les presenta las pruebas? ¿Cómo reaccionan? ¿Estás atacando? ¿Estás juzgando? ¿Estás metiéndote con el ungido de Jehová? ¿Estás atacando la iglesia? ¿Eres un disidente? ¿Te has apartado de la iglesia? ¿Te vas a perder porque este barco no se va a hundir? Esa es la reacción, ¿sí? Y hay luchas, hermanos, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos. Hay luchas continuas por esto. No están dispuestos a aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. ¿Y qué sucede? Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman. Por esa experiencia hemos pasado todos. Nosotros no pensábamos que nos teníamos que salir, separar. La hermana Juárez dijo, no pensamos que haya necesidad de una separación, pero le tocó, y volvieron a organizarse como sostén propio. Entonces dice que están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza, ¿a qué, hermanos? A abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Así es, hermanos. Muchos tienen que abandonar esas iglesias que aman, esas congregaciones que aman, para poder servir a Dios, predicar la verdad y para poder obedecer. Bueno, hermanos, no sé si hay algún comentario más o alguna pregunta más, por favor, si son tan amables, hermanos. Hermano Carlos, aportando un poquito sobre lo que usted decía de la apostasía, y bueno, y también pues sobre lo que dice este señor de que, bueno, no nos podemos retirar del barco y que la iglesia iba a ser purificada, y que usted ya dijo pues que la profeta del Señor, bueno, valga la redundancia, profetizó la apostasía omega que iba a ser asombrosísima. Entonces este señor dice que la iglesia va a ser purificada, está negando las palabras de la profecía, porque esto es una profecía, se está cumpliendo la profecía al pie de la letra, está negando lo que nuestra profeta escribió, que la apostasía iba a ir en aumento hasta la venida de Jesús, y que la apostasía omega iba a ser de una naturaleza asombrosísima, o sea que está negando los escritos, también está negando de que todos los escritos que ella tiene con referencia a las separaciones que iban a haber, que los fieles iban a tener que salir prácticamente, que no podíamos asistir a esas reuniones porque se está enseñando el error. Y eso prácticamente, todo eso es profecía, todo eso se está cumpliendo ahora al pie de la letra. Gracias, hermano. Sí, claro que sí, hermana Ángela. Si está escrito, si está escrito y se contradice el escrito está, pues obviamente se está rechazando el espíritu de profecía, se está rechazando la amonestación y se está predicando paz y seguridad, paz, paz. Hermanos, los que escuchan a este Señor y a Él y a todos, porque todos manejan el mismo discurso, los que escuchan a eso, ¿qué van a decir? No, pues entonces yo me quedo tranquilo, me quedo dentro de esta denominación, no importa que esté unida al Estado, no importa que esté unida a Roma, no importa que esté en ecumenismo, no importa que esté apoyando el Concilio Mundial de Iglesias, no, no importa, yo me quedo en esta iglesia porque al fin y al cabo este barco no se va a hundir y va a llegar a puerto seguro. ¿Qué entiende o qué entiende usted, hermano, cuando estos señores dicen, este barco nunca se hundirá y va a haber una bonanza y va a llegar al puerto seguro? Pues están diciendo que la iglesia adventista
es la iglesia militante ahora, que después van a triunfar, van a ser la iglesia triunfante y que se van a ir para el cielo, no importa lo que pase. Y las personas están creyendo en eso porque no escudriñan las Sagradas Escrituras por sí mismos, han rechazado los testimonios, se contentan con que otro estudie y les predique nada más, no confirman con el escrito está, no indagan y están en un estado laodicense. Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Dicen, yo me quedo ahí donde estoy, ahí estoy bien, ahí están mis hijos, están en los campamentos, están en los grupos de jóvenes, en las marchas, ahí están entretenidos, ahí estamos bien. Pero la amonestación dice que son pobres, ciegos, desventurados y desnudos y que necesitan comprar el colirio, ¿sí? Necesitan las vestiduras de la justicia de Cristo. Hermanos, hay muchas cosas que discutir, muchas cosas que sacar a relucir. Afortunadamente, hermanos, estamos analizando algunos aspectos y algunas citas para poder confrontar a estas personas que se ponen a defender lo indefendible. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de nuestra clase. Quizás para la próxima clase vamos a tener a mano las citas donde la hermana White habló sobre la apostasía alfa y omega y donde las citas donde la hermana White profetizó que cuando el corazón está corrompido, ese corazón bombea sangre corrompida, nociva a todo el cuerpo y todo el cuerpo se contamina. Cuando el corazón de la obra está corrompido, cuando la conferencia general con sede en Estados Unidos está corrompida, todas las conferencias, todas las instituciones, todas las denominaciones en todo el mundo se corrompen porque se alimentan de la misma escuela sabática, de la misma doctrina, de las mismas creencias. Entonces, no saquemos la excusa de que eso solamente sucede allá en Estados Unidos o en Canadá y que acá no ha llegado. No, porque la misma contaminación están impregnados las uniones, las asociaciones, los distritos, las juntas de iglesia, porque todos están bebiendo de la misma fuente. Entonces vamos a tener a mano para la próxima clase esas citas donde la hermana White dijo que la apostasía omega va a ser asombrosísima y que la apostasía no va a parar, que la apostasía no va a parar. Antes con el tiempo va a ser más grande y más grande y más grande. Esas citas las vamos a tener a mano para que las personas que escuchan y ustedes también puedan tomar nota y las puedan alistar para que cuando estas personas les digan, no, esto va a parar, esto se va a curar, esto va a ser purificado, ustedes digan, escrito está. ¿Está bien, hermanos? Bueno, hermano Alfonso, quisiera que por favor usted haga la oración final, si es tan amable. ¿Me está escuchando, hermano Alfonso? Bueno, parece, Sí, sí, hermano Carlos, sí, yo lo escucho. Lo que pasa es que aquí están entrando y saliendo y hay una bueno, interferencia. Yo, hay mucha interferencia. Está bien, hay hermano. mucha Entonces, interferencia. en otro momento. No sé, algún hermano que quiera tomar la voz, por favor, para terminar la oración, con la Hermano, oración, si es tan amable. La hermana Ángela. Hermana sí, Ángela, hermano, entonces, adelante, por favor. oremos. Padre eterno, tú que mueves las alturas de los cielos, en esta noche venimos a ti a darte la gloria y la honra y la alabanza. Te pedimos, oh Padre eterno, que nos perdones todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra tibieza espiritual y que, Señor, gracias, te damos mil y mil gracias porque
nos has sacado de las tinieblas a esta luz admirable, porque nos has abierto los ojos y hemos podido ver toda esta apostasía que se ha estado generando en esta organización religiosa que ya no es tu iglesia, porque ya esta casa fue dejada desierta porque cambiaron la naturaleza de Cristo después de 1957, y no solo la naturaleza de Cristo, sino que ahora tienen otro Cristo que no solo vino con una naturaleza impecable, sino que hizo su expiación en la cruz y muchísimas otras cosas más que están sucediendo, tanto viento de doctrina que se han convertido en una hermana de Babilonia. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos has hecho este gran llamado de salir de Babilonia. Gracias por amarnos tanto, por la paciencia que tienes con cada uno de nosotros y aún aceptas esa gran intercesión que Cristo está haciendo por cada uno de nosotros. Por eso te suplicamos que nos purifiques, nos limpies de toda mancha y de todo pecado y que nos ayudes a conservar esta unidad que es importantísimo para tu iglesia remanente. Dirige, Señor, a todos los hermanos que van por el mundo llevando este mensaje de salvación, la última advertencia. Ayúdalos a ser perseverantes, ayúdalos a mantener la fe y que tú les proveas los recursos para que ellos sigan adelante predicando este gran mensaje. En tus manos dejamos también los proyectos misioneros que tenemos, este proyecto del Centro de Avanzada y los proyectos de cada uno, de todos nuestros hermanos acá en Colombia y en todo el mundo, porque sabemos que tú tienes fieles en todos los rincones del mundo, que los vas a recoger al final. Por eso te suplicamos que nos ayudes a permanecer fieles y firmes y que nada ni nadie nos haga separar del amor de ti, oh Padre eterno. Quédate con nosotros en esta noche y gracias por la instrucción que nos diste en esta noche y que escogiste a tu siervo, el hermano Carlos, para exponer este tema tan importante y desenmascarar a estos falsos maestros, Señor, que están torciendo tu palabra y el espíritu de profecía. Regálanos tu santísima bendición y perdónanos todas nuestras ofensas por las cuales en este día te ofendimos, nuestros malos pensamientos, cada palabra que dijimos mal, te suplicamos que no las perdones, oh Padre eterno. Quédate con nosotros en esta noche y regálanos tu santa bendición, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, el Señor los bendiga. Muchas gracias, hermana Ángela. La honra para Dios. Así que, hermanos, vamos a finalizar por ahora. Estaremos compartiendo unas alabanzas y estaremos siendo entonces despedidos hasta el día de mañana con la ayuda de Dios que nos volveremos a congregar, hermanos, para seguir entonces en este proceso. ¿Está bien, hermanos? Vamos a cantar. No sé si hay algún hermano que después de este himno que cantemos pueda quizás elegir alguna alabanza. Vamos a Promesa cantar dulce, hermano. Promesa Dulce. Sí, hermano. Muy bien, Promesa Dulce, yo vendré. Gracias, Vamos a hermano. cantar. Promesa dulce, yo vendré y a los que sufren salvaré. Responde mi alma, presto ven, ansioso esperaré. Ven, Señor, mi Redentor, ven, Señor.
santos vuelven a vivir, al cielo todos subirán, y en tierra dado años mil, ha de quedarse atrás. Ven, Señor, mi Redentor, ven, Señor, mi Redentor, responde mi alma presto, ven, Señor, mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los malos levantados son a oír el fallo de su juez, eterna perdición. Ven, Señor,